Shalom a todos y bienvenidos a otro nuevo video aquí en el canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Elizabeth Dionisio y hoy vamos a tratar sobre el tema de la poligamia. Yo sé, no es un tema muy comúnmente hablado o tocado en las escrituras, pero a través del tiempo que hemos estado en este canal, incluso estudiando Deuteronomios y toda la Torah en sí, o como comúnmente la gente lo conoce como el Viejo Testamento o el Testamento Antiguo, vemos que hay ciertos mandamientos hablando y considerando esta práctica de la poligamia. Y vemos que hoy en día mucha gente, muchas religiones y muchas ideologías toman las escrituras del Eterno para decir que el Eterno aprueba esta práctica hoy y que no hay nada de malo tener una o tres o cuatro esposas o viceversa. La pregunta sería primero, ¿qué es la poligamia? Acordando a lo que dice la definición que yo encontré, es que la poligamia es la práctica que permite una persona estar casada o casado con varios individuos al mismo tiempo. Aún así que pude ver esta definición, vemos que de esa definición hay más definiciones, pero por no alargar este video, y este video va a ser un video más general, solamente de puntos que nos ayude a estimularnos a poder seguir estudiando sobre el tema, y me gustaría escuchar todos sus comentarios cuando terminemos el video aquí abajo en los comentarios. Bueno, la práctica de poligamia significa que un hombre, es practicado que un hombre pueda tener más de una esposa, 1, 2, 3 o 4, o viceversa. Hay mujeres que también se casan con más de un esposo. Y esto, en lo general, cuando hablamos de la poligamia en el mundo, lo ven como una práctica que es que relaciona solamente legalmente, que tienes que tener el papel para decir yo me casé. Pero vamos a ver en la escritura que el Eterno no hace o no ve a los seres humanos a través de que uno va a estos lugares de gobierno de civiles para decir aquí está el papel, ya estoy casado. Pero veremos que la unión, sea con papel o no, sin papel o con este documento, en otras palabras, no define si una persona es casada. Y en ende nos ayudará a comprender un poquito más sobre la poligamia. Y bueno, ya hablando un poquito más, cuando leemos en las escrituras, notamos que se documenta esta práctica en la historia de Israel. Hoy hay historias, por ejemplo, de nuestros patriarcas, de los reyes, que tomaron más de una esposa. ¿Acaso es que el Eterno permite estas prácticas hoy? Bueno, como había mencionado, en el mundo hay muchas religiones como el Islam. Hay sectas extremistas cristianas que usan las escrituras para justificar la poligamia como una práctica aprobada por el Eterno. Pero vamos a ver hoy quién fue el primer polígamo en las escrituras y de dónde viene este origen. Leemos en Génesis 4:19 que Lamec tomó para sí 2 esposas. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Y vemos que Lamec, cuando leemos un poquito más arriba de los textos, aquí en Génesis, vemos que Lamec venía de la descendencia de Caín, una descendencia que fue maldita por el Eterno, fue maldita por el Eterno en Génesis 4:11 por Caín haber matado a su hermano Abel. Lamec venía de una descendencia corrompida y desobediente a la voluntad del Todopoderoso. No venía de una práctica o de una familia que practicaba las instrucciones. Venía de una familia que no temía al Eterno. En sí, esta práctica viene originalmente de esta descendencia que no estaba bajo la instrucción del Eterno. Podemos decir que esta
práctica de la poligamia, de tomar más de una esposa o unirse a más de una esposa, viene de la práctica de esta descendencia. En ese tiempo, antes de que Lamec fuera a tomar sus 2 esposas, no era algo común que pasaba en ese tiempo. Vemos aquí que el plan establecido en el principio por el Eterno se encuentra en Génesis 2:24, que dice así el texto: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se allegará a su esposa, y ellos serán una sola carne. El contexto de este versículo se encuentra a donde el Eterno vio que no era bueno que Adán estuviera solo. Por eso el Eterno lo hizo dormir y sacó de Adán, de su costilla, sacó y formó a una mujer. No dijo sacó a mujeres, no dijo sacó a muchas, sacó una mujer en ese tiempo para ese hombre. No dijo para muchos hombres. Vemos aquí mismo en ese contexto que el Eterno y formó a una mujer para un hombre. Y dice aquí, ya hablando en ese contexto, que por eso dejará ese hombre a su padre y a su madre y se llegará a su esposa. El contexto vemos que lo habla en una manera singular, no lo habla en plural. Aquí dice que este hombre se allegará a su esposa, no a esposas. Y que ellos, ese hombre y esa mujer, serían una sola carne. Y vemos que en hebreo, esta unidad, esta unidad es considerada, o esta unión es clasificada como un ejad. Es decir, uno. Y este hombre y esta mujer ahora son uno en la presencia del Eterno. Vemos que aquí no hay nada de documentación, aquí no tiene que ver, ok, vamos a ir a civil. Aún así que el Eterno sí nos dice que nosotros a donde vivamos nosotros tenemos que respetar las leyes del gobierno siempre y cuando no traspase las leyes del Eterno. Y parte de la ley sí es que cuando nos vamos a unir, tenemos que firmar y hacer toda esa documentación. Pero en el principio no era así. El Eterno no les dio la ketubá, no les dio nada de eso. Solamente era ese pacto, era esa unión, esa ejad que el Eterno unía. Y es el Eterno que une. Y bueno, la pregunta siguiente sería, ¿por qué el Eterno por qué lo permitió esta práctica en Israel? Porque si vemos en las escrituras, especialmente en Deuteronomios, vemos que el Eterno tenía una manera de tratar con el pecado, y eso era muerte. La muerte era decretada a todos aquellos que no hacían quebrantaban la Torá o quebrantaban la instrucción del Eterno, las palabras del Eterno. Y vemos que en estos, por ejemplo, cuando vemos en la historia de Abraham, de Jacob, de David, de Salomón, todos estos personajes bíblicos fueron polígamos. Aunque yo investigando, mirando por qué sería algo así, las escrituras no lo dice explícitamente por qué fue permitido en el tiempo y en el espacio de Israel. Vemos solamente los resultados. Vemos las dificultades, vemos los problemas interfamiliares que se generan por esta práctica. Por ejemplo, en el caso de Abraham y Jacob, vimos que entre las esposas había competencia, había recelo, había envidia, había esa envidia, ese celo de ese espíritu de competencia que a la final no conllevó a un ambiente positiva. Aún así que el Eterno lo permitió, eso no era el plan del Eterno. Y eso eran las consecuencias por practicar este tipo de prácticas de la poligamia.
Esos son, aún así que el Eterno tiene misericordia de cada uno de nosotros. Aún así, a veces cuando nosotros tomamos malas decisiones, el Eterno tiene un propósito con nosotros y el Eterno nos ayuda a no solamente a salir de esos o ayudarnos con esos problemas que tal vez nos metimos por falta de la instrucción, sino que cuando Él nos está trayendo de nuevo a Él, el Eterno provee solución. Igual lo vemos aquí en la vida de Abraham y Jacob, que aún así que pasaron que eran polígamos, pero no, si vemos en el contexto, no era porque ellos querían, no que era el hombre tomaba esa iniciativa, era que así se dio la situación. Y porque somos seres humanos y no somos perfectos, el Eterno tuvo propósitos con ellos, con Abraham, Isaac, toda esa generación de Israel, y Él ayudó a esos patriarcas a poder cumplir su promesa, aún así que habían errores en sus matrimonios o como padres, lo que sea. Eso es parte de su misericordia. Bueno, continuamos. Pero aún así, mirando un poquito más en el contexto, cómo era en ese momento las mujeres, cómo es que se llegaba a este punto de poligamia, encontré 3 razones por la cual tal vez podría haber que, no 3 beneficios, pero 3 razones por la cual se permitía la poligamia o tomar más de una esposa en ese momento, no esposo, porque las mujeres no tenían, ellos no tenían esa libertinaje que hay ahora. Vemos que en ese tiempo las mujeres que no eran casadas y eran solteras, tenían la tendencia o eran más a menudo sujetas a la prostitución y a la esclavitud. Como lo vemos cuando Israel conquistaba a otras naciones, vimos que ellos tomaban a las mujeres, no todo el tiempo, pero sí las mujeres quedaban vulnerables a los peligros del mundo. Igualmente, tal vez esto pudo ser una razón por la cual en ese momento, porque era una sociedad patriarcal, las mujeres dependían mucho de esa cobertura que proveía el padre o que proveía el hermano en caso que el padre no estuviera, o eventualmente esa cobertura que provee el esposo. Podría ser eso una razón. Vemos en otra razón que cuando hay situaciones de infertilidad, que una esposa no tuviera, que no pudiera tener hijos, eso era un obstáculo, no tanto un obstáculo, pero era algo que impedía la descendencia de aquel hombre. Y sabemos que en esos tiempos de antaño, la descendencia era muy importante, especialmente en el pueblo de Israel, porque ahí vivían en tribus, tenían herencia física, tenían que pasar cierto conocimiento, y también estaban cumpliendo con el mandamiento de ser fructíferos y multiplicaos. Por eso era muy importante que la esposa pudiera tener hijos, y en caso que tal vez no pudieran tener, como lo vemos en el caso de Sara y Abraham, Sara tomó la iniciativa de darle a su esclava. Vemos, Agar era una esclava y se lo dio a Abraham. Y bueno, así pensaba ella que iban a tener esa descendencia, seguir en generación en generación. Igualmente lo vemos que en 2 de Samuel 3, 2 al 5, describe cómo la casa de David, del rey David, fue fortalecida a través de él tener descendencia, de él haber tenido, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que David también tuvo más de una esposa. Pero vemos en ese texto que dice que su casa fue fortalecida por tener muchos hijos en ese entonces. Y bueno, como había mencionado, hay muchos textos, hay muchos mandamientos en los cuales el Eterno también estableció en caso que había un hombre que tomaba 2 esposas. Como en Deuteronomios 25,
disculpe, en Deuteronomios 21, a donde dice que si hay dos esposas, el derecho de la primogenitura. Hay otra hablando del mismo punto sobre la descendencia en Deuteronomios 5, 25 al 5, disculpen, Deuteronomios 25, versículo 5, que habla si hay un hermano que se muere, su cuñado necesita tomar su esposa y proveer una descendencia por su hermano. Sabemos ahí que tal vez pudo haber que si era soltero el hermano, que no era poligamia, pero en caso que su esposo, que su hermano era casado, se iba a convertir en polígamo, pero era por un propósito y era para dar más descendencia. Y por lo último, vemos en el caso de Salomón, todo lo que había mencionado era David sobre esa descendencia, y él tuvo más, yo creo que tuvo Mical, Abigail, Bathsheba, y tuvo otras esposas igual que fueron mencionadas en 2 de Samuel 3, 2 al 5. Y últimamente Salomón o Shlomo, sabemos que él es notoriamente que él se casó con 1000 o se unió con 1000 mujeres. Dice aquí en Primera de Reyes 11:3 que Shlomo o Salomón tomó a 700 esposas princesas y 300 concubinas que tal vez vinieron con las princesas, no que él fue buscando, pero tal vez vinieron estas concubinas con estas princesas. Y vemos que en el total serían 1000 mujeres. Pero lo que yo pude notar es que Shlomo se casaba con estas mujeres y de otras naciones como para hacer una alianza, como una manera política, porque él era rey. Vemos aquí en Primera de Reyes 3:1 dice que Shlomo formó una alianza con el faraón a él casarse con su hija. Vemos que esa es otra forma porque él era un polígamo, y no con eso estoy excusando, pero vemos aquí un poquito más adelante en Primera de Reyes 11:3, como había mencionado, que estas mujeres extranjeras, estas princesas, estas mujeres que él recibió a través de una manera política, volvieron su corazón de Shlomo en pos de sus dioses, de la idolatría. Vemos que el resultado de esta práctica hasta ahorita no ha sido bueno, y que no es el ideal ni el plan del Eterno que el hombre tome más de una esposa. Vemos en la actualidad que esa forma de la poligamia ahora se ha vuelto más en libertinaje. ¿Y por qué lo digo? Porque en la antigüedad la poligamia es tomar esa responsabilidad matrimonial, como yo sabe el mundo, que vas y le dices al gobierno, yo me hago responsable de esta mujer. Pero ahora en día, especialmente en este mes de lo que ellos dicen, el mes del orgullo, dicen, yo peleo por mis derechos de yo poder amar como yo quiera y a quien quiera, y me puedo acostar con quien yo quiera. Eso es definido hoy día, yo le llamo la poligamia moderna, se llama poliamor. Eso es otro término que ahora han salido diciendo y describe que es una relación sentimental o sexual con varias personas en el mismo periodo de tiempo, siempre y cuando todos los involucrados o todas las personas en esa relación estén conscientes de la situación y acepten la relación 100%, que significa que ahora ya no se casan. Ahora ya no tienen esa responsabilidad como lo llaman el mundo, ¿no? Esa responsabilidad de decir, ok, este es un pacto, esto es en serio. Ahora la gente solamente se va a vivir juntos, que estén de acuerdo 4 o 5 personas, que así ellos se gustan y ellos quieren, así como en una foto que vamos a subir aquí, que solamente que estemos de acuerdo, que todos nos amemos y que todos nos podamos acostar, está bien. Eso es otra forma de practicar la poligamia. Y por otro, últimamente también hay uno que se llama círculo matrimonial o matrimonio agrupal,
que es cuando un grupo familiar se compone de más de una mujer o hombre. Los integrantes de estas uniones civiles tienen parte iguales de responsabilidad frente a la mantención y crianza de los hijos. En fin, hay un montón de creencias que han tomado la poligamia y lo han hecho más moderno, pero el principio es igual. El principio es que ese pacto, esa unión que el Eterno establece cuando un hombre y una mujer viven juntos y se unen en la sexualidad, es corrompida a través de todas estas uniones que se acuestan con una persona, piensan que eso está bien, y vemos que eso está completamente mal. Pero ahora vamos a ver si esto es algo que el Eterno, que en sí, vamos a ver si es o no es. ¿Qué es lo que vino a enseñar nuestro Mesías? Nuestro Mesías vino a enseñar que cuando en Lucas, en Mateo, en Marcos 10:2, habla sobre cómo Yeshua vino a responder a los fariseos que venían a decirle, bueno, ¿por qué si como ahora tenemos esta cuestión de la poligamia, por qué si es malo el Eterno dio permiso o dio carta de divorcio? En el contexto en Marcos está hablando sobre el divorcio, pero también está hablando sobre el aspecto de la unión. Ese aspecto del divorcio, de separarse, y en la poligamia es tomar esa responsabilidad, ese pacto con muchas personas. ¿Y qué es lo que dice Yeshua? Yeshua apuntó al plan establecido del Eterno desde Génesis, desde Bereshit, en 2. Dice, y por eso dejará ese hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, se allegará a su esposa y serán una sola carne. La voluntad del Eterno es que solamente un hombre y una mujer sean una ejad, sean una unidad, sean una unión. Ellos dos, nadie más. Y aquí, igualmente, aquí lo vemos. Y mismo el Eterno nos da ejemplo. Él hizo y estableció un pacto, una unidad con Israel. Aquí lo vemos en Éxodo 19:5, que dice que Él vino a hacer esa unión con Israel. Y por amor a su nombre de Él, iba a proteger a Israel en todo momento. Pero vemos que Israel fue el que adulteró, rompió ese pacto a hacer el becerro de oro, a querer ir atrás de otros dioses. Y bueno, vemos ahora que el Eterno tuvo que mandar a su hijo, y a través de su muerte pudo nuevamente casarse con Israel. El Eterno fue fiel a su pacto. Él no se casó con muchos pueblos, Él se casó con uno solo. Con un solo pueblo hizo ese pacto hasta este momento que sigue en la actualidad. Sabemos, hermanos y hermanas, que la poligamia, aún así que lo vemos en la Escritura, lo vemos documentado en la Escritura, no es algo que el Eterno aprueba. No, Yeshua mismo dice que en el principio no fue así, y por las razones por las cuales habían estas cosas implementados en la palabra era por la dureza del corazón del ser humano. Pero gracias al Padre que tenemos estos medios en los cuales podemos estudiar. Si ustedes tienen más, esto solamente era un tema más general, pero si ustedes tienen más preguntas, les gustaría dar un poquito más en profundidad, usted nos puede dejar los comentarios aquí abajo, se los agradecería mucho. Y bueno, nos vemos en el otro video. Que el Eterno los bendiga y nos vemos en el próximo. Y no se olviden de darnos un like para poder ayudar a propagar este mensaje a muchas más personas. Que el Eterno los bendiga y nos vemos en el otro video. Shalom, bye.